Bienvenidos. Sigamos con función cuadrática. Claro, ahora con el ejemplo 2. Sea la función f de x igual a menos 2x cuadrada más 6x más 8. Determinar, inciso A, vértice, inciso B, dominio y rango, inciso C, intersección con los ejes coordenados, obviamente de existir, inciso D, gráfica de la función, inciso E, monotonía, inciso F, f de x menor o igual que 0 y f de x mayor o igual que 0. Comencemos con el inciso A, el vértice. La función que nos dan es f de x igual a menos 2x cuadrada más 6x más 8. Como mencionamos en el ejemplo anterior, para determinar el vértice, lo haremos con el procedimiento de completar el trinomio cuadrado perfecto. Y también les mencionaba que para completar el TCP, el coeficiente de x cuadrada debe ser 1 positivo. Vemos que nuestra x cuadrada tiene como coeficiente menos 2. Entonces es lo primero que atendemos. Simplemente factorizo ese menos 2, quedando menos 2 corchete x cuadrada menos 3x menos 4. Obviamente se factorizó factor común. Observo que la x cuadrada que está dentro del corchete ya tiene coeficiente 1 positivo. Trabajemos ahora dentro de ese corchete. Me doy cuenta que no tengo un trinomio cuadrado perfecto en el corchete. Y claramente el menos 4 es el número que impide que tenga un TCP. Por lo tanto, lo hacemos a un lado. Ahora, debo sumar el número correcto de manera que los tres primeros sean un TCP. Habíamos mencionado que el número correcto es la mitad del coeficiente de x de grado 1. En este caso es menos 3. La mitad de menos 3 sería menos 3 medios. Eso lo elevamos al cuadrado y nos da más 9 cuartos. Ese es el número que hay que sumar. Y para compensar y no alterar la operación, también le resto 9 cuartos.
De esta manera, los tres primeros que están dentro del corchete ya son un TCP. Los factorizo y abajo queda menos 2 corchete paréntesis x menos 3 medios se cierra al cuadrado. Y los últimos dos, menos 9 cuartos y menos 4, se reducen quedando menos 25 cuartos también dentro del corchete. Ahora multiplico el menos 2 por lo que está dentro del corchete, quedando f de x igual a menos 2 paréntesis x menos 3 medios se cierra al cuadrado. También el menos 2 multiplica a menos 25 cuartos, por lo que queda más 25 medios. Cuando hemos hecho esta transformación, observe, tengo un término cuadrático más una constante. De aquí podemos leer fácilmente las coordenadas del vértice. Tomamos al acompañante de la x, en este caso menos 3 medios, pero le cambiamos el signo, quedando la coordenada x del vértice como 3 medios, coma, y la constante que se suma al término cuadrático, en este caso 25 medios, será de forma directa, sin cambiarle el signo, será la coordenada vertical del vértice. Hacemos una gráfica, ya saben, eje de las abscisas o de la variable independiente, eje de las ordenadas o de la variable dependiente. Trazo una malla para ubicar a los elementos de forma más fácil. Ponemos los elementos generales. Y aquí ubico el punto 3 medios en x y 25 medios en f de x. Ese punto es el vértice de mi función cuadrática. Con esto terminamos el inciso A. Gracias.
Sigamos con el inciso B, dominio y rango. El dominio es bastante sencillo, ya que habíamos comentado que el dominio de todas las funciones polinomiales es el conjunto de los números reales. O sea, que teóricamente podemos utilizar paréntesis, menos infinito, coma, infinito, se cierra el paréntesis, cualquier número en ese intervalo y obtendremos un número real para la variable dependiente. Lo marcamos en la gráfica con una línea verde, de manera de hacer énfasis que esa parte del eje se utiliza para realizar la gráfica. Rango o recorrido o imagen de la función. Se le puede conocer de varias maneras. El rango es el conjunto de las imágenes de la función, o sea, la parte del eje vertical que vamos a ocupar para la gráfica de la función. En este caso, como la función cuadrática tiene coeficiente menos 2 en la x cuadrada, significa que la parábola se abre hacia abajo, ¿sí? Por tener coeficiente negativo en el término cuadrático. La parábola va hacia abajo. O sea que la coordenada vertical del vértice, 25 medios, es la parte más alta de la parábola. Por lo tanto, de ese valor, hacia abajo es lo que ocupamos del eje vertical. El rango es corchete 25 medios, coma, menos infinito. Eso sería todo respecto al inciso B. Gracias. Inciso C. Intersección con los ejes coordenados, obviamente de existir. La intersección con el eje vertical puede darse si x es igual a 0. Nuestra función f de x igual a menos 2x cuadrada más 6x más 8. En esta, simplemente donde aparezca la x, vamos a sustituir el 0, o sea, evaluar la función en 0. Hacemos las operaciones y nos queda que la función evaluada en 0 es igual a 8. O sea, igual al término constante. El punto coordenado sería paréntesis 0,8. Se cierra. Llevamos este punto a la gráfica y lo ubicamos sobre
el eje de la variable d pendiente. Seguimos en el inciso C. Ahora, intersección con el eje horizontal o eje de las ordenadas o las raíces de la función. La condición para que pueda darse esta intersección es que la variable d pendiente f de x sea igual a 0. Nuestra función original es f de x igual a menos 2x cuadrada más 6x más 8. Pero, al igual que en el video anterior, para este inciso mejor empleamos la forma factorizada que determinamos en el inciso A. ¿La recuerda? F de x igual a menos 2 paréntesis x menos 3 medios se cierra al cuadrado más 25 medios. Como f de x es igual a 0, queda una ecuación cuadrática, de la cual solo hay que despejar a x. Esta es la ventaja de utilizar la forma factorizada que ya teníamos. Lo que sigue es un despeje normal. Restamos a ambos lados 25 medios se reducen y nos queda menos 2 paréntesis x menos 3 medios se cierra al cuadrado. Igual al 0 le quitamos 25 medios y nos queda menos 25 medios. Ambos lados los dividimos entre menos 2 quedando paréntesis x menos 3 medios al cuadrado igual a 25 cuartos. Recuerde, medios por medios y extremos por extremos. Obviamente, los signos menos se reducen. Sacamos raíz al lado izquierdo. Obviamente, no olviden más menos raíz en el lado derecho. Simplificando, x menos 3 medios
es igual a más menos 5 medios. Continuamos en el lado derecho. Seguimos con el despeje x menos 3 medios más 3 medios igual más menos 5 medios. También le sumamos 3 medios. Se reducen, quedando x1 igual, tomamos al positivo más 5 medios más 3 medios. x1 es igual a 8 medios, lo que es igual a 4. El punto de intersección es 4,0. Lo llevamos a la gráfica y ubicamos el punto de intersección. También habrá una x2 igual, ahora tomando el menos, 5 medios más 3 medios. x2 es igual a menos 2 medios, lo que es igual a menos 1. El punto de intersección 2 es menos 1,0. Lo llevamos a la gráfica y marcamos el punto de intersección. Con esto hemos terminado el inciso C. Gracias. Inciso D. Gráfica de la función. Ahora solo tenemos que unir con una curva suave los puntos que hemos determinado. Las intersecciones tanto con el eje vertical como con el eje horizontal, sin olvidar pasar por el vértice. Hacemos un trazo suave como se muestra en la gráfica. Observe y recuerde que lo que realmente tenemos es un segmento de la gráfica de la función cuadrática. Recuerde que la gráfica sigue extendiéndose hacia abajo, lo cual representamos con esas puntas de flecha. Con eso tenemos el inciso D. Inciso E. Monotonía. Recuerde que la monotonía de una función es que describamos el comportamiento de los valores de la variable dependiente mientras x aumenta, o sea que x hará un recorrido sobre su eje de izquierda a derecha. Lo haremos con unas líneas sobre la gráfica. Y tenemos que observar si los valores de la variable dependiente crecen o decrecen, aumentan o disminuyen.
Veamos lo que sucede cuando la x comienza desde menos infinito. Observe la gráfica y vemos que los valores de la variable dependiente aumentan, crecen, y esto sucederá en el intervalo menos infinito, 3 medios, o la coordenada x del vértice de la parábola, quedando paréntesis menos infinito, 3 medios, se cierra. Recuerde que este es un intervalo de valores de x. Y enseguida diremos crece o creciente. Eso hace referencia al comportamiento de los valores de la variable dependiente en el intervalo mencionado. Ahora, si x comienza a tomar valores a la derecha del 3 medios y hacia infinito, vemos que la variable dependiente ahora disminuye en sus valores. Ahora se va hacia abajo. En esta parte de la gráfica, la variable dependiente es decreciente, lo cual representamos como paréntesis 3 medios, infinito. Se cierra. Recuerde, este es intervalo de valores de x. Y enseguida escribimos decrece o decreciente. Este es el comportamiento de los valores de la variable dependiente para el intervalo antes mencionado. Con esto terminamos el inciso E. Gracias. Inciso F. F de x menor o igual que 0. Y f de x mayor o igual que 0. Comencemos con el primero. F de x menor o igual que 0. Recuerde que hay que interpretar correctamente. Nos piden que la variable dependiente sea menor o igual que 0. Si nosotros recordamos que f de x es igual a menos 2x cuadrada más 6x más 8, nos piden que esto sea menor o igual que 0. Tenemos una desigualdad cuadrática o de segundo grado. La forma fácil de resolver estas desigualdades es mediante una gráfica bien realizada. O sea, nos piden qué valores de x son los que repercuten en que f de x sea negativa o igual a 0. Observemos que en nuestra gráfica, si x viene de menos infinito hacia menos 1, recuerde que menos 1 era una de las intersecciones
una de las raíces de la función, observamos que para todo este trazo de x, la curva es negativa, o sea, la curva está por debajo del eje x. Pero también recordamos que si x vale menos 1, f de x es igual a 0. Como nos piden que sea menor o igual a 0, también incluimos el menos 1, quedando la respuesta a la desigualdad como paréntesis. Recuerde que el infinito no se toca, por lo tanto usamos paréntesis. Menos infinito, coma, menos 1. Como el menos 1 también cumple con la condición de que sea igual a 0, lo incluimos. Por lo tanto, en el lado del menos 1 ponemos corchete. Con el corchete indicamos que el menos 1 está incluido en el intervalo solución. Pero si regresamos la vista a la gráfica, me doy cuenta que hay otros valores de x que también repercuten en que la curva es negativa. O sea, que si x toma valores ahora desde el 4, incluida esa otra raíz, si toma valores incluido el 4 y hacia infinito, nos damos cuenta que también para esos valores de x, la f de x es negativa. Por lo tanto, nuestra respuesta a la desigualdad anterior es el intervalo que ya tenemos, unión, corchete, 4. Recuerde que el 4 forma parte de la solución, coma, infinito. Paréntesis. Esa es la respuesta para la primer parte del inciso F. Ahora, veamos la situación cuando f de x mayor o igual que 0. Nuevamente, recuerdo que f de x es lo mismo a menos x cuadrada más 6x más 8. Esto mayor o igual que 0. Entonces, ahora me piden los valores de la variable independiente x que hagan que la variable dependiente f de x sea mayor que 0 o igual que 0. O sea, que sea positiva o igual que 0. Desde el punto de vista gráfico, es qué valores de x hacen que la curva esté por encima del eje x. Lo ilustramos con una línea verde que va desde el menos 1 hasta el 4. Estos números, tanto el menos 1 como el 4, están incluidos. Forman parte del conjunto solución.
A diferencia del ejemplo anterior, en este, la condición incluyen los valores que f de x sea igual a 0. Por lo tanto, queda corchete menos 1, 4, se cierra el corchete. Con esto terminamos el inciso F y el análisis de esta función cuadrática sin elementos de cálculo, ya que en este curso de precálculo prescindimos del concepto de límite y lo que se deriva de este. Pero es un buen fundamento para cuando lleguemos al curso de cálculo diferencial e integral. Ya tendremos bases del análisis de una función. Obviamente, es un análisis muy básico y de ciertas funciones elementales. De momento, gracias.